Buenas tardes, queridos compañeros y tutora. Me presento, yo soy David Ramiro Tobar Guerrero. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de la fase 2, profundización temática del curso de Ética Pública, Participación y Control Social Territorial. Comencemos. Yo escogí en esta oportunidad el caso de Odebrecht. En esta oportunidad podemos ver algunos de los involucrados dentro de este caso de corrupción, como lo es José Elías Melo, Otto Bula, Eleoberto Martorell, Bernardo Ñoño Elías, Luis Bueno Jr., Antonio Guerra de la Espriella y Gabriel García Morales. Comencemos de una vez con la primera pregunta, ya que es bastante tela que cortar de este caso de corrupción tan grande. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolló el acto de corrupción? El caso de Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, que involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht y a funcionarios públicos de varios países. La trama de corrupción se centró en el pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener licitaciones de obras públicas. El caso fue revelado en diciembre del año 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que informó sobre el alcance de los actos de corrupción encabezados por Odebrecht en países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El caso ha puesto en evidencia la falta de un poder judicial efectivo y la necesidad de concienciación de los ministerios públicos en Latinoamérica ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación. El caso ha involucrado a políticos y empresarios de diferentes partidos y sectores y ha llevado a la condena de varios funcionarios públicos y empresarios en países como Perú y Colombia. Además, el caso ha evidenciado las deficiencias del Estado de Derecho en Latinoamérica, incluyendo la alta corrupción e impunidad en la región, lo que dificulta la erradicación de sobornos millonarios en las contratas públicas. La empresa Odebrecht utilizó una unidad de negocio secreta para pagar sobornos a funcionarios del gobierno en países de los 3 continentes. La magnitud de la corrupción fue tan alta que llegó a ser institucionalizada. El caso de Odebrecht ha dado un vuelco a la historia y la empresa ha demandado a varios países por más de 1.600 millones de dólares. ¿Quiénes son los involucrados en el caso? El caso de Odebrecht es un escándalo completamente y eso ha quedado bastante claro. Pero entre los países más destacados en el continente americano tenemos a Perú y Colombia, Angola, Argentina, Brasil, Ecuador y Guatemala, entre otros. Los principales involucrados en el caso son la empresa constructora brasileña Odebrecht y funcionarios públicos de diferentes países, así como políticos y empresarios de diferentes partidos y sectores. El caso ha llevado a la condena de los mismos. En Perú, el caso ha llevado a la condena de varios políticos y empresarios, incluyendo al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia. En Colombia, el caso ha llevado a la condena de varios políticos y empresarios, de los cuales hablaremos ahorita, incluyendo al ex senador Otto Bula. Bien, esta imagen, como la del inicio, muestra quiénes son los principales involucrados en el ámbito del caso de corrupción dentro de Colombia: José Elías Melo, Otto Bula, Eleoberto Martorell, Fernando Ñoño Elías, Luis Bueno Jr., Antonio Guerra de la Espriella y Gabriel García Morales. Vamos a hablar de algunos o de los que considero son más importantes. El principal, Gabriel García Morales. El ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, fue detenido por este caso y quien recibió los 6.5 millones de dólares. Es a quien la fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás competidores. Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los gobiernos de Álvaro Uribe 2002-2010, fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para favorecerla en la concesión para la construcción de una carretera. Otto Bula. La segunda captura por este caso fue realizada el 14 de enero del 2017 en contra del ex senador colombiano Otto Nicolás Bula del Partido Liberal. Según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto del 2013, con el fin de que el ex senador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra, un favor de la concesión Ruta del Sol SAS, del cual Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por valor de 4.6 millones de dólares.
para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio o acuerdo de voluntades que se logró el 14 de marzo del 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al ex senador Bula por los delitos de cohecho, por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son las faltas en política anticorrupción evidenciadas en el caso? El caso de Odebrecht ha evidenciado las deficiencias del Estado de Derecho en Latinoamérica, incluyendo la alta corrupción e impunidad de la región, lo que dificulta la erradicación de sobornos millonarios en las contratas públicas. Además, el caso ha puesto en evidencia la falta de un poder judicial efectivo y la necesidad de concienciación de los ministerios públicos de Latinoamérica ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación. Acciones que realizó la Contraloría contra el caso. A mediados del año 2017 estaría finalizando la auditoría que viene adelantando la Contraloría General de la República en varios frentes por el escándalo de Odebrecht, como el préstamo del Banco Agrario al consorcio Navelena, y dependiendo de los resultados se harán las imputaciones a las personas responsables. Se harían las imputaciones a las personas responsables. El Contralor Maya Villazón señaló sobre el préstamo por 120.000 millones que hizo el Banco Agrario al consorcio Navelena, del cual hacía parte la polémica firma, que en el caso de Odebrecht el daño fiscal se puede derivar del estudio del riesgo en el otorgamiento del crédito, en el proceso de aprobación del mismo, en los desembolsos y en la constitución y efectividad de las garantías. Por los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para hacerse a contratos de obras públicas denunciados en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también adelantaron investigaciones la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La Contraloría General de la República también adelantó una auditoría al contrato de la Ruta 2 del Sol 2 que fue adjudicado a Odebrecht en el gobierno de Álvaro Uribe en medio de hechos de corrupción, pues el ex viceministro de Transporte en esa época, que es Gabriel García Morales, aceptó que recibió 6.5 millones de dólares. Además, García Morales fue la primera captura en diciembre del 2016 por este escándalo y colaboró con la justicia buscando reducción en la pena que le esperaba. De igual forma, la Contraloría hizo una auditoría al Otrosi, al contrato de la Ruta del Sol 2, que fue otorgado en el año 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Santos a Odebrecht para que construyera la variante Gamarra-Ocaña. Por estos hechos fue capturado el ex senador Otto Bula, quien aceptó que recibió 4.6 millones de dólares de Odebrecht para mover los hilos del poder que garantizarían el señalado Otrosi a la Ruta 2 del Sol. Acciones de la Procuraduría. El delegado disciplinario 1, en este caso fue mujer, de juzgamiento, también determinó que el disciplinado debe pagar una multa por 54.000 millones a favor del Tesoro Nacional. A su vez confirmó que se suscribieron y pagaron contratos irregulares o inexistentes por un valor aproximado de 27.000 millones para favorecer el pago de sobornos a servidores públicos. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años al representante legal de la Sociedad Concesionaria Rural del Sol SAS, Eder Paolo Ferracuti, por la utilización y apropiación indebida de recursos públicos. El Ministerio Público confirmó que Ferracuti, para la época de los hechos, suscribió contratos irregulares o inexistentes por un valor aproximado de 27.000 millones, con un capital que estaba destinado para el cumplimiento del contrato de concesión número 001 del 2010, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria. Asimismo, la entidad corroboró en fallo de primera instancia que el representante legal de la concesionaria habría permitido que terceros se apropiaran de estos recursos con el único fin de pagar por obras y servicios que nunca se realizaron. De esta manera, los recursos públicos de la concesión fueron destinados a efectos de cancelar sobornos a funcionarios públicos. Datos proporcionados por la Procuraduría. Estos son datos completamente extraoficiales. Los negocios jurídicos celebrados y pagados por fuera del objeto de la concesión correspondieron a lo siguiente. Contrato OM6 2015 de marzo del año 2015 suscrito con consultores
Unidos S.A. por valor de 2.000 millones de pesos. Contrato número 058 del 2015 suscrito por la sociedad Villarán S.A. por valor de 440 millones de pesos. Contrato número 059 del 2015 suscrito por Inversores Profesionales S.N.C. por valor de 945 millones de pesos. Orden de servicio número CRDS-OS 058-2014 del 10 de abril del 2014, suscrita con Julio César Arango, representante legal suplente de Gespin SAS, por valor de 699 millones de pesos. Orden de servicio número CRDS-OS 058-2014, suscrita también por Julio César Arango. Cabe resaltar que en esta ocasión se duplicó, se hizo 2 veces esta orden de servicio y se adjudicaron como tal 699 millones de pesos en cada una de las órdenes. Otro de los mismos fue el contrato número 052 de 2015, suscrito con Julio César Arango, representante legal de Gespin SAS, del 6 de febrero del 2015, por valor de 981 millones. Contrato número 075 del 2015 con Julio César Arango, representante legal de Gespin S.A. por valor de 1.728 millones de pesos. Contrato OM5 2015 de marzo del 2015 suscrito con Consultores Unidos S.A. por valor de 3.400 millones de pesos. Aceptación de oferta mercantil de profesionales de bolsa el 27 de marzo del 2014 por valor de 8.376 millones de pesos y un acuerdo de transacción con Consultores Unidos de Colombia Panamá del 28 de mayo del 2015 por valor de 6.948 millones de pesos. Por lo tanto, la delegada disciplinaria de juzgamiento también determinó que el disciplinado debe pagar una multa por 54.000 millones a favor del Tesoro Nacional. Cabe resaltar que estos datos no todos fueron presentados ante la Procuraduría el día que se hizo la concesión frente a los acusados. Acciones de la Fiscalía. La Fiscalía de Colombia ha llevado a cabo diversas acciones en relación al caso de Odebrecht con el objetivo de investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por la empresa y sus cómplices. A pesar de que ya muchas fueron puestas en marcha, hay otras que siguen estudiándose. A continuación se detallan algunas de las acciones más relevantes llevadas a cabo por la Fiscalía de Colombia en relación al caso de Odebrecht. Las imputaciones. La Fiscalía de Colombia ha imputado a varias personas por su presunta participación en los actos de corrupción relacionados con el caso. En agosto del 2023, la Fiscalía anunció que imputaría a 55 personas más entre funcionarios del Estado, intermediarios y directivos de la empresa. En enero del 2023, la Fiscalía reveló un entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos. En julio del 2023, la Fiscalía imputó al ex candidato Oscar Iván Zuluaga por corrupción. Cabe destacar que aunque este fue un caso destapado en el año 2016, aún en nuestro año, en el presente, siguen habiendo responsables y siguen saliendo a la luz nuevas pruebas. La obtención de pruebas. La Fiscalía de Colombia ha obtenido material de pruebas suficiente para tomar decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en los entramados de corrupción del país. Además, la Fiscalía confirmó el ingreso de 3.540 millones de pesos a la campaña de Juan Manuel Santos. Grupo de tareas especiales. La Fiscalía de Colombia creó un grupo de tareas especiales para el caso de Odebrecht encargado de investigar los actos de corrupción cometidos por la empresa y sus cómplices, actos que aún son completamente desconocidos ante la ley. El grupo ha llevado a cabo diversas acciones para avanzar en las investigaciones del caso. En resumen, la Fiscalía de Colombia ha llevado a cabo diversas acciones para investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht y sus cómplices. Entre estas acciones se encuentran las imputaciones, la obtención de pruebas y la creación de grupos de tareas especiales para tal caso. Muchas gracias por haber visto. Se despide de ustedes David Tovar.